A esta hora le saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde la Iglesia Cristiana Conquistando a las Naciones, sede Apartadó en Antioquia, República de Colombia. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora vemos el tema confiemos, esperemos y veremos la voluntad de Dios. Confiemos, esperemos y veremos la voluntad de Dios. Es muy importante que a través de la fe, a través de la paciencia, a través de la humildad, nos sometamos a los planes divinos. Incluso cuando no entendemos el propósito o el tiempo que Dios tiene para nosotros. Y es fundamental buscar la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Entonces, lo primero es para confiar, para esperar y para ver la voluntad de Dios, esa necesidad de confiar. Lo primero es la necesidad de confiar. En la Biblia vemos muchos, pero muchos personajes, personajes bíblicos que confiaron en Dios. Ejemplo, vemos uno acá de nombre Job. Y leemos en Job capítulo 19, verso número 25 y 26. Dice la palabra del Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después que deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. No otro, aunque mi corazón desfallece, sobre mí. Entonces miramos algo, y es la confianza que este hombre Job tenía en el Dios viviente, en el Dios de Israel, en el Todopoderoso y Eterno. Mire cómo sufrió este hombre. Recordemos que la historia de Job, recordemos un poquito la historia de Job. En el libro de Job, primero pues él pierde todas, absolutamente todas las cosas materiales. Luego pierde todos los integrantes de la familia. Después pierde la salud. La salud, dice la Biblia que él se rascaba con un tiesto. Estaba en el suelo en una grande prueba, una grande tribulación, una situación adversa muy terrible. Este hombre Job. Pero mire cómo habla en fe. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, él, aún en la condición en que se encontraba, decía, Dios me va a levantar de esta situación. Tengo que tener confianza, tengo que tener humildad, tengo que tener paciencia, tengo que someterme a la voluntad y Él me va a levantar. Él tenía esa fe, esa confianza, esa esperanza de que Dios lo iba a levantar. Y usted ve allá en el libro de Job capítulo 42 y ahí ve cómo fue Job restaurado, cómo fue Job bendecido después de que pasó esa prueba tan terrible, tan tremenda. Dice, después que deshecha está mi piel, él estaba, te dice la Biblia que tenía una sarna maligna en todo el cuerpo. Y dice, y en mi carne he de ver a Dios. Mire esa fe, esa confianza, decía, mi piel no va a estar así, llena de sarna todo el tiempo, sino que en mi propia carne, o sea, estando con buena salud, ahí voy a ver a Dios. Nunca perdió la fe, nunca perdió la confianza en el Dios viviente, en lo que Él puede hacer a favor nuestro, para ayudarnos. Dice, en la cual la veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de él. Hay situaciones muy graves, muy adversas en los seres humanos, situaciones por pérdidas de algún ser humano, pérdidas económicas, pérdidas laborales, por abandono, que lo abandonó el esposo, la esposa, el novio, la novia, cosas muy terribles, donde dice, así como dice Job, dice, mi corazón desfallece dentro de mí. Pero aún así, él creía, yo voy a ver a Dios. Aún no importan las situaciones en que usted se encuentre, si verdaderamente confiamos y esperamos, vamos a ver la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, así como Job también tuvo esa confianza, nosotros también aprendamos de la Biblia. En el Job capítulo 1, capítulo 2, lo invito para que lo lea. Y también al final el Job capítulo 42.
Quiero por ahora leer el Salmo 113, del 5 al 9, dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril y se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Eso solamente lo hace Dios. Hay muchos seres humanos que han pasado unas situaciones muy terribles, como lo es vivir en la calle, siendo habitantes de calle, viviendo habitantes de calle. Y de allá Dios los ha levantado, de allá Dios los ha restaurado, de allá Dios los ha cambiado y Dios los ha bendecido. Y vemos muchos personajes. Otro personaje bíblico que pasó por una prueba terrible fue Job. Job, me refiero a Job, José. Me refiero a José, el del libro de Génesis, o sea, José, el hijo de Jacob. ¿Qué pasó? Sus propios hermanos lo envidiaron a causa de sus sueños. Sus propios hermanos lo envidiaron. Eso está aquí en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, vemos cómo los mismos hermanos de José lo envidiaron, tuvieron envidia, porque pues él les contó un sueño y ellos sintieron envidia. Vamos a leerlo del 5 al 11, nada más dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o se enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le arrepintió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aleluya. Entonces vemos los planes que Dios tenía para este hombre José. Y Dios le permite mostrárselos a través de un sueño. Y él pues le da por contarle ese sueño a los hermanos y al papá y a la mamá. Pero vino una envidia, vino un odio de sus propios hermanos contra él. Dice la Biblia que tenían un aborrecimiento. Era tanto el aborrecimiento que lo iban a matar. Pero finalmente, pues Dios no permitió que lo hicieran, sino que más bien lo vendieron. Y José fue vendido por sus propios hermanos, fue vendido para Egipto. Eso lo encuentra ahí en Génesis capítulo 37, del 12 al 28. Y él fue vendido para Egipto. Y bueno, en Egipto llegó a donde un hombre llamaba Potifar. Él tenía una esposa. Y él tenía una esposa allá en Egipto. Y pues estaba haciendo muy bien su trabajo, este hombre José, el hijo de Jacob. Y resulta que la mujer de Potifar se enamoró de él y todos los días le decía: José, duerma conmigo, José, duerma conmigo. Y él no le hizo caso. Y él le decía: no, yo cómo voy a ir a pecar contra Dios, no voy a pecar contra el Dios viviente. Entonces José, en medio de esa situación, estaba vendido ya como esclavo, porque sus propios hermanos lo habían vendido. Y viene esa mujer ahí que duerma conmigo todos los días. Y él dice: no, yo no voy a pecar contra Dios. Pero algo maravilloso es ese temor que José tenía hacia el Dios viviente, a ir a pecar contra el Dios viviente. Y también por eso mismo vemos el respaldo de Dios. Donde quiera que iba, todo lo que hacía José era prosperado porque tenía el respaldo de Dios. ¿Debido a qué? A que él tenía temor.
de ir a fallarle al Dios viviente. Y José, pues ahí tenía la necesidad siempre de confiar en Dios vivo. ¿Por qué? Porque como no quiso acostarse con la mujer, entonces hubo un día que ella lo cogió a la fuerza y ella se quedó con la ropa. Entonces él salió corriendo y debido a eso, pues hizo un escándalo terrible y por la misericordia de Dios no lo mataron, pero sí lo metieron a la cárcel. Entonces José estaba en la cárcel pagando una condena injustamente porque no se quiso acostar con la mujer de Potifar. Pero aún allá, Dios seguía acompañándolo, Dios seguía respaldándolo, porque todo lo que hacía en la cárcel era prosperado, lo pusieron de administrador de la cárcel, eso fue algo maravilloso. Pero él estaba ahí preocupado, desesperado, pero siempre confiando en el Dios viviente, creyendo en que Dios algún día lo iba a sacar de allá. Hasta que llega el tiempo. Recordemos que José duró 13 años, un proceso de 13 años de sufrimiento, de luchas, pruebas, tribulaciones, de situaciones que él no tenía la culpa de estar viviendo esas situaciones, pero que finalmente Dios le da la victoria, Dios le da la salida, Dios es el que interviene de una manera sobrenatural directamente él. Entonces vemos eh, en una ocasión el faraón tiene unos sueños, dice sueños, y él soñaba que tuvo unos sueños y resulta que él llevó a todos los brujos, hechiceros, caldeos, astrólogos, todos los que acompañaban al faraón y nadie le pudo interpretar los sueños. Entonces le dijeron que había un hombre con un espíritu superior, que era José, el hebreo, que estaba en la cárcel, y lo llevaron y él le interpretó, era 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, que 7 espigas flacas, 7 espigas gordas. Y era pues 7 años, él se lo interpretó, era 7 años de abundancia, las vacas gordas, y después 7 años de escasez. Y le dijo qué era lo que tenía que hacer, que hiciera depósitos y todo eso. Y debido a esa interpretación, el faraón dice, no, no existe ninguna persona que tenga un espíritu superior, que tenga tanta sabiduría e inteligencia, que es una realidad como la tiene José. Entonces lo puso allá como gobernador. Después de que fue vendido, fue menospreciado por los hermanos, fue insultado, maltratado, mejor dicho, de todo le pasó. Después de eso, de ahí de la cárcel salta al poder. Después de el rey de Egipto mandaba a José. Y más adelante aparecen los hermanos porque hubo hambre en toda la tierra durante 7 años, hambre, sequía y de todo. Y ellos, como tenían almacenada la comida durante 7 años, almacenaron comida, hicieron muchos, infinitamente depósitos muy grandes y llenaron todo de comida. Entonces empezaron a llevarle a la plata, entonces toda la plata por comida. Se le acabó la plata a los seres humanos, entonces no, tenemos fincas, propiedades, títulos, entonces todo le llevaban. Y finalmente, no, hagan los esclavos porque no tenemos nada que dar, hagan los esclavos para que nos dé comida. Y José era el que administraba todo lo que había ahí. ¿Pero por qué? Porque era un plan de Dios. Pero mire que José nunca se desanimó, nunca empezó a blasfemar, no, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué aquello? Yo no he hecho nada, ¿por qué tengo que estar viviendo esta situación? Él no blasfemó ni nada, lo mismo que Job, como hablamos hace un momento, él nunca blasfemó contra el Dios viviente. Entonces, así debemos de ser nosotros, aprender de la palabra de Dios, de ese ejemplo como el de Job, ese ejemplo como el de José, y como el de Job, como el de José, el hijo de Jacob en el Génesis. Y es verdaderamente algo sorprendente, uno se pone a analizar la vida de ellos, las situaciones, todo lo que pasaron, pero vemos la confianza y vemos los planes de Dios, vemos que los propósitos de Dios se cumplen. A veces no se cumplen cuando uno quiera, sino cuando es el tiempo de Dios que se ha de cumplir. Porque uno a veces quiere, no, yo quiero salir de esa situación ya, quiero salir de eso, quiero cambiar, quiero correr, quiero ir, quiero esto, aquello y lo otro. Pero no es cuando uno quiera, sino cuando Dios lo tiene programado. Quizá usted esté pasando por alguna situación familiar muy delicada o situaciones en la economía, o en la parte laboral, o en la pareja, los hijos, la vida espiritual, en situaciones adversas, pero en todo tiempo debemos de confiar en Dios. Nunca perder la confianza en lo que Dios va a hacer a nuestro favor. Y así llega un día donde vamos a ver la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena,
es perfecta y es agradable. Él es el único que nos libera de todas las preocupaciones, nos permite tener paz, tener fortaleza en medio de la adversidad. Pues lo segundo que debemos de tener para confiar y esperar en que se haga la voluntad de Dios es tener paciencia. Vemos, lo segundo es que tener paciencia. Lo primero era confiar, ahora lo segundo es tener paciencia. Vemos cómo Job tuvo paciencia durante todo ese tiempo. Decía, no, yo sé que Dios me va a levantar, que cuándo, yo no sé, pero que me levanta, me levanta. Lo mismo José, 13 años ahí en esa situación. Dios me va a sacar y me va a sacar. Y Dios utilizó lo que uno menos esperaba, que el faraón tuviera unos sueños y le dio la sabiduría a José para interpretarlo. Y esa fue la situación que lo llevó a salir de allá de la cárcel y de esa tribulación. Entonces debemos de tener paciencia, paciencia. La paciencia es muy, pero muy importante. No podemos darle cabida al desespero, a la preocupación, sino que debemos de tener paciencia. Recuerde que la paciencia es un fruto de las 9 virtudes que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Fe, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, son 9. Entonces, esa paciencia es algo muy importante. ¿Para qué? Para que veamos la respuesta de Dios. No podemos ser impacientes. Algo también importante para que veamos nosotros, confiemos, esperemos y veamos la voluntad de Dios, es tener humildad. Lo tercero también es tener humildad. Miremos aquí en el libro de Santiago. Santiago, a ver si encuentro el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice Santiago capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy importante la humildad porque a Dios no le agrada absolutamente para nada el orgullo, la arrogancia ni la altivez. A las personas que son orgullosas, arrogantes, altivos, ellos no tienen la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que los mira de lejos. Leamos aquí en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es hermoso y maravilloso que la gracia de Dios es el favor de Dios a nuestro favor, valga la redundancia. Y Dios resiste, mira de lejos a quién, a esos soberbios, esos altivos, orgullosos. Entonces es importante, si en la vida de algún ser humano hay soberbia, hay orgullo, hay altivez, hacer un alto en el camino, renunciar y echar fuera toda soberbia, todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar a su favor, para que esa voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, se haga a favor suyo. Aleluya. Otra cosa que debemos de tener en cuenta para que, esperando y para ver la voluntad de Dios que se haga una realidad en nuestras vidas, es confiar en sus promesas, es confiar en sus promesas. Si nosotros no confiamos en sus promesas, entonces ¿en quién vamos a confiar? Dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, dice la palabra. La Biblia está llena de muchas promesas, de toda clase de promesas para todas las áreas de nuestra vida, para el área espiritual, ministerial, laboral, financiera, familiar, para todas las de la salud, para todas las áreas. Está llena de promesas. Ejemplo, si una persona es enferma, Dios dice, Él se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos sanados. Si está enfermo, dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Entonces, si creemos a las promesas, cualquier índole, Él nos da la promesa. Dice, Él te da el poder para hacer las riquezas, dicen, Él te da el poder para que sea bendecido. Si creemos a las promesas, verdaderamente a lo que está escrito en la Biblia, vamos a ser prosperados. Vamos a ver
la voluntad del Dios viviente. Porque una cosa es creer a palabrería humana, o por ahí algún falso profeta, algún adivino, o palabras humanas que nada tienen que ver con la palabra que está escrita en la Biblia. Es diferente, es diferente. Si le creemos a lo que está escrito, es maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la mejor palabra profética, dice la Biblia, y tenemos la mejor palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pasarán los cielos, la tierra, pero la palabra de Dios no pasará, siempre se cumplirá. Entonces, creamos en las promesas, confiemos en las promesas y vamos a ver la voluntad de Dios viviente. Confiemos plenamente en que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable y siempre se va a cumplir. Tengamos paciencia, digamos, obediencia a la palabra. Recuerde que la obediencia trae bendición, la desobediencia pues trae lo contrario. Y estar perseverando, aleluya. Entonces, muy importante eso. Y vamos a ver la voluntad de Dios. Es algo maravilloso, verdaderamente. Tenemos que confiar en Él, creer en Él. Mire, Job, José confiaron en Él y vieron la voluntad de Dios. Y fue algo grandioso, algo maravilloso. Job fue prosperado, doblemente bendecido, doblemente prosperado. Job. Y José, pues imagínense, fue después de Faraón, era el que tenía el cargo al mando y fue prosperado en todas las áreas. Entonces, vale la pena esperar en Dios, vale la pena confiar en Dios y veremos su voluntad. Dios le bendiga grande y poderosamente.